Bien, llegamos ahora al Salmo 35. Tenemos aquí un salmo que escribió David y él lo hizo durante los días de su persecución por parte del rey Saúl. Este acompaña al salmo anterior y también se puede colocar junto a esa porción del primer libro de Samuel capítulo 24. Aquí tenemos una apelación poderosa a un Dios justo para que ejecute juicios sobre los enemigos de Dios y de los que persiguen a su pueblo justo. Hay aquellos que gustan decir, bien, esta no es la clase de oración que debería estar en los labios de un creyente. Y el Señor Jesucristo nunca habló de esa manera. Él en cierta ocasión mencionó una parábola acerca de una viuda que fue ante el juez y le dijo, «Hazme justicia de mi adversario». Ese juez se demoró mucho en hacerlo, pero finalmente lo hizo. El Señor Jesucristo dijo, «¿Ustedes creen que Dios se tardará en responderles que no tiene corazón como este juez? No, Dios tiene gracia, es maravilloso». Y luego el apóstol Pablo nos dice, «No os venguéis vosotros mismos, poned todas las cosas en las manos del Señor». «Mía es la venganza», dice el Señor, «yo pagaré». Usted y yo, amigo oyente, no tenemos que tomar venganza en la actualidad. Tenemos que poner estas cosas en las manos de Dios. Eso es algo de lo que Él se ocupa. Y amigo oyente, Él va a hacer las cosas mucho mejor de lo que usted o yo pudiéramos hacerlas. Hablando honradamente, debo decir que yo he entregado a varias personas al Señor en situaciones así. Ahora, si yo lo hubiera hecho a mi manera, pues le hubiera dado un buen golpe en la nariz, eso lo digo honradamente. Pero el Señor me dice, no lo vayas a golpear en la nariz, porque entonces tú estarás haciendo mal. Tú debes confiar en mí. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Simplemente debemos poner esto en las manos del Señor, y yo creo que el Señor lo castigará. Debemos decir de paso, amigo oyente, que necesitamos aprender a andar en su camino. Tal vez usted piensa que esto está fuera de orden. Nosotros creemos que posiblemente usted y yo somos los que estemos fuera de orden. Este es un gran salmo y vamos a tomar algunas partes que son muy destacadas en este salmo imprecatorio. David estaba en dificultades, él estaba huyendo de Saúl. En el capítulo 24 del primer libro de Samuel, Saúl le dijo a David, cuando éste perdonó su vida, «Yo sé que tú llegarás a ser rey, yo sé que Dios te ha dado el reino y tú eres más justo de lo que soy yo». Entonces, ¿por qué no lo trajo Saúl de regreso? Él no lo hizo regresar. ¿Quiere escuchar lo que David dijo en su oración? Leamos los versículos 4 y 5 de este Salmo 35. «Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, sean como el tamo delante del viento, y el ángel de Jehová los acose». David los quería entregar al Señor también, como bien puede apreciar. Aquí tenemos la segunda mención del ángel del Señor, y estas son las únicas dos menciones del ángel. Lo vimos en el Salmo 34, y ahora lo tenemos aquí en el Salmo 35. Veamos ahora los versículos 6 al 8. «Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa, y la red que él escondió lo prenda. Con quebrantamiento caiga en ella». Esto parece demasiado extremo. Es una oración imprecatoria y creemos que no es consistente con lo que tiene que hacer un creyente en la actualidad. Nosotros no tenemos que hacer esto, cuando Él nos ha dicho que tenemos que poner las cosas en sus manos. Pero si usted y yo lo hacemos, de alguna manera u otra Dios no va a tomar venganza, y Él hará las cosas sin ser vengativo, como puede ver. Él lo hará en justicia, en rectitud y en santidad. Usted puede entregar las cosas en las manos de Dios, y Él va a hacer que las cosas salgan de una manera correcta, podemos decir de paso. Este es un gran salmo, y un gran solaz para el alma del hombre. Escuchemos ahora lo que dice David después de hacer esa oración. Leamos los versículos 9 y 10 de este Salmo 35. «Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso del que le despoja?» David era un hombre muy pobre en esa ocasión. Usted recordará que aquellos que tenían deudas, aquellos que estaban en dificultades, aquellos que estaban descontentos, se acercaban a David en aquel día. Él era como un tipo de Robin Hood, aun cuando la persona que escribió ese libro, Robin Hood, tomó la idea de la vida de David, digamos de paso. Y fue en esa ocasión cuando David comenzó a formar su ejército, pero es simplemente un muchacho pobre huyendo del rey el que tenemos aquí. Y luego se nos dice algo muy interesante. Pasemos al versículo 16.
Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes, crujieron contra mí sus dientes. Ellos no solo hicieron eso, sino que se burlaron de David. Ahora esta clase de gente era como los bufones de la corte. Ellos eran contratados para que divirtieran a los huéspedes en algún banquete. Y ellos entraban y eran bastante hipócritas en la forma en que actuaban. Y esta gente llegaba y se burlaba de David por haber huido, por estarse ocultando del rey y por no luchar contra él. Ellos decían que él podía derrotar al gran gigante Goliat, pero que ahora le temía al rey Saúl. Como lisonjeros, escarnecedores y truhanes. Y amigo oyente, ellos todavía están por aquí en la actualidad, y uno los puede encontrar aún en las iglesias. Hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, y no estamos en contra de ella, pero nos encontramos hoy en una posición desde donde podemos decir algunas cosas acerca de aquellos que están en la iglesia hoy. Y eso daña el testimonio de la iglesia en la actualidad. La iglesia, amigo oyente, es la esposa de Cristo. Dios aún tiene un propósito en la iglesia, y alguien necesita hacer hoy un poco de limpieza dentro de la iglesia. Nosotros no debemos juzgar al mundo, pero debemos juzgar las cosas que están dentro de la iglesia, y hay mucho de esto dentro de la iglesia hoy. Ellos ponen en ridículo a los hombres de Dios, mienten acerca de ellos, y están haciendo esto de una manera tan piadosa, y son burladores hipócritas en realidad. Son los bufones en la corte de Dios hoy, ridiculizando a los hombres de Dios. Y eso es verdad. Este es un gran salmo, debemos añadir. Y pasamos ahora al Salmo 36, y no vamos a entrar en muchos detalles en este, ya que aquí tenemos en el mismo comienzo del Salmo que se nos presenta un cuadro de los malvados. Y vemos que tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa para poder tratar esto. Uno aquí puede apreciar un cuadro del corazón humano. Todos nosotros tenemos un corazón malvado. Usted quizá no quiera creer esto, pero todos tenemos un corazón malvado. Y vamos a observar ese corazón en nuestro próximo programa al leer este Salmo 36, porque aquí se nos dice en el primer versículo, escuche usted, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Lo que está diciendo es esto, la maldad habla al malvado en lo íntimo del corazón. ¿Qué es esto de la maldad del malvado? Amigo oyente, esa es la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, la naturaleza adámica, esta naturaleza pecaminosa, la carne que está en todos nosotros. El Señor Jesucristo ya había dicho, lo que sale del corazón del hombre. En el Antiguo Testamento Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Debemos decir, amigo oyente, que todos tenemos problemas del corazón, y que Dios tiene el remedio para los problemas que nos aquejan. Pero vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para ver esto. Por hoy vamos a detenernos aquí. Al despedirnos, deseamos que las bendiciones del Señor reposen sobre usted, ahora y siempre. Al llegar hoy al Salmo 36, amigo oyente, nos damos cuenta que tenemos que acelerar el paso, si no, pues vamos a pasar demasiado tiempo en este libro de los Salmos. Ahora no podemos encontrar un lugar mejor que el estar aquí en los Salmos, como dijimos antes, pero, por favor, no nos vaya a entender mal. Nunca habrá tiempo suficiente para quedarse y considerar las riquezas inagotables contenidas en alguna porción de las Sagradas Escrituras. Y en realidad quisiéramos quedar más tiempo aquí, pero, después de todo, el autobús bíblico debe continuar su marcha, ¿no le parece? Pues bien, en el Salmo 36 encontramos un cuadro de los malvados. David es el autor de este salmo. David comienza diciendo lo siguiente, aquí en el versículo 1. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La traducción Septuaginta, que es la versión griega, cambia esto un poco. Ahora no estamos muy seguros, pero creemos que probablemente se acerca mucho más al original que nuestra propia traducción. En la Septuaginta dice, el malvado tenía un oráculo de transgresión en su corazón. ¿Y cuál es ese oráculo de transgresión en el corazón? Bueno, dijimos en nuestro programa anterior, al terminar, que es la vieja naturaleza que usted y yo tenemos, la naturaleza adámica. Y el Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es una progenie repugnante lo que sale del corazón humano. Y eso, digamos de paso, es citado por el apóstol Pablo allá en la epístola a los Romanos capítulo 3, versículo 18, donde dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Aquí tenemos una revelación del malvado, porque usted puede apreciar que del corazón salen estas cosas, y vemos eso en la traducción. El malvado tenía un oráculo de transgresión en su corazón. Esa vieja naturaleza pecaminosa que tenemos, y esa es una respuesta a aquellos que dicen que dejemos que nuestra conciencia sea la que nos guíe. Pues bien, amigo oyente, su conciencia no es su guía. El Espíritu Santo es su guía. Su conciencia puede ser un termómetro o un barómetro que le puede indicar algo después que haya hecho alguna cosa, si lo tendría que haber hecho o no. Pero el Espíritu de Dios es su guía, y su conciencia es aquello que le hace sentir a uno cierto resquemor o remordimiento. Así es que tenemos esa vieja naturaleza dentro de nosotros, y allí no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos pueden hacer declaraciones muy grandes en la actualidad. Y en el versículo que sigue podemos ver lo siguiente. Leamos la primera parte del versículo 2. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos. El escritor Matthew Henry, en su comentario, hace la siguiente declaración que resulta bastante interesante en conexión con lo que hemos dicho. Los pecadores se destruyen a sí mismos. Ellos se destruyen a sí mismos al ser personas que se lisonjean a sí mismos. Satanás no los podría engañar si ellos no se estuvieran engañando a sí mismos. Pero, ¿quedará el engañador para siempre? Hasta aquí el comentario de Matthew Henry. Y pensamos que una de las cosas con las cuales los perdidos tendrán que vivir a través de toda la eternidad es con su vieja naturaleza, y tendrán que aprender a aborrecerla. Eso es lo que hará de ellos su propio infierno dentro de sí mismos, podemos añadir. Siguiendo adelante ahora, podemos leer en la primera parte del versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad y fraude. En cierta ocasión había un señor en un campo deportivo, un hombre que parecía muy distinguido, jubilado ya, y con una posición social muy buena, pero lo único que salía de su boca eran palabras de iniquidad. Con cada aliento él tomaba el nombre de Dios en vano. Ahora leamos lo que dicen aquí los versículos 3 y 4 de este Salmo 36. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Lo que en realidad él está haciendo es planeando en su cama lo malo que va a hacer al día siguiente. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Es en realidad un cuadro tremendo, espantoso. Ahora en los versículos 5 al 7 tenemos un cuadro de Dios, de lo que Dios es. Escuche usted. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Estas son palabras maravillosas, palabras bendecidas, y este es el Dios que el hombre está rechazando. Este es el Dios del cual el hombre no tiene ningún temor. Los malvados no conocen a este Dios y no saben lo que es el estar protegidos bajo la sombra de sus alas. Y ese es el lugar donde se pueden refugiar los justos. Me gusta hablar de las alas de Jehová. Lo hicimos allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, ¿recuerda usted? Cuando Dios le dijo a Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Nosotros podemos encontrar bajo sus alas seguridad y reposo, y también el calor de su amor. Usted recordará lo que el Señor Jesús dijo a Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y este es el Dios que muchos están rechazando en la actualidad. El salmista concluye este Salmo 36 con las siguientes palabras. Leamos los versículos 11 y 12. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! David se está dirigiendo a Dios. Esta es una oración, y aquí en esta sección, él ora que Dios continúe derramando su misericordia y su gracia hacia él, para que él no caiga bajo el malvado. Creemos que esto es algo sobre lo cual cada creyente debería orar. Usted y yo nos encontramos en un mundo malvado, muy malo. Mi oración siempre ha sido, Dios, no permitas que caiga en las manos de los malvados.